Hola a todos, este es Charles Hoskinson transmitiendo en vivo desde la cálida y soleada Colorado. Siempre cálida, siempre soleada, a veces Colorado. Por tercera vez hoy tenemos a Logan en el micrófono y simplemente vamos a atravesarlo. Esto es el especial Midnight, 16 de noviembre 2023. Chicos, ¿están listos? Vamos. Bien, en primer lugar, vamos a compartir la pantalla. ¡Guau! Ahí vamos. Muchas preguntas de la comunidad sobre Midnight, mucha gente interesada en Midnight, muchas cosas circulando en línea. Hice una pizarra públicamente con mi presentación de 30 minutos. Desafortunadamente no teníamos mucho más tiempo para eso, o de lo contrario me habría extendido mucho más detalles. Así que lo dejamos para esto y dije, saben, les debo una pizarra. He estado terriblemente enfermo desde las últimas 2 semanas, pero lo superaremos. Y está bien porque tenemos a ColorDRAW, Obsidian. Entonces, lo que vamos a hacer es decir, oye, notas Midnight. ¿Qué tal eso? Al principio, solo teníamos la capa de activos y liquidación de Cardano. ¿De acuerdo? Y lo que haré es cerrar este bloc de notas para tener una pestaña más grande aquí. Así que al principio solo teníamos la capa de activos y liquidación de Cardano. Y básicamente lo que trataba esta capa era que tenías activos de Cardano y liquidación. Alejaremos un poco el foco. Activos y liquidación. Tenías cosas como activos nativos Cardano, ADA, el modelo UTXO extendido, Plutus, Ouroboros y otros artefactos que existen. Es realmente una maravilla tecnológica cuando miras lo que hemos construido desde Byron hasta Voltaire. Gobernanza en cadena, la pila de red de Cardano, la participación líquida no custodial. Hay miles de innovaciones que viven aquí. Hay una filosofía de diseño que vive aquí que es muy poderosa. Y esa filosofía de diseño realmente tiene como objetivo actualizar gradualmente este sistema para que lo conviertas en el mejor lugar para emitir activos y el mejor lugar para una liquidación rápida. Hay programas como Ouroboros, Leos, hay programas como tarifas de Babel, hay enormes mejoras que se han hecho a Plutus y a la familia de lenguajes que se compilan a él, como Aiken, por ejemplo, que es un proyecto de la comunidad, y perfeccionamientos e iteraciones del modelo UTXO extendido y obviamente mucha discusión sobre la mejora de los estándares de activos nativos, incluso nuevos estándares como tokens de valor, etcétera, etcétera. Y todo esto está envuelto con un gobierno en cadena de primera clase, así que este concepto de SIP 1694 y MBG. Eso está bien, pero si sos un desarrollador de dApp y querés escribir una excelente dApp, expandamos una de estas cosas aquí y pongamos un poco de fondo dentro de esto. Tal vez un poco de feliz azul, ahí vamos. Y lo llenamos como una sombra. Así digamos que sos un desarrollador de app. Bueno, tu dApp probablemente consumirá una gran colección de cosas diferentes. Así que tendrás algunas cosas fuera de cadena, tendrás quizás un oráculo, tal vez como Chainlink. Y obviamente harás algunas cosas en Cardano. Tal vez seas un activo nativo de Cardano, tal vez estés utilizando Marlow para hacer tu liquidación y toda tu lógica financiera. Entonces todas tus cosas de propiedad se gestionan ahí y tal vez conectas tus cosas fuera de cadena y en cadena con Plutus. ¿Qué pasa cuando de repente decís, quiero agregar una capa de regulación a esa dApp? Bueno,
En este momento probablemente sería otro proveedor fuera de cadena. Tal vez algo como Aquant o VeriSign, que hace tu KYC y AML. Muchas opciones ahí. Bueno, el concepto completo de la capa de servicios de Cardano, en pocas palabras, es decir, espera un momento, queremos que nuestra infraestructura se descentralice gradualmente con el tiempo. ¿No sería genial si permitiéramos a las personas construir capas de servicios dentro del sistema? Entonces, estas capas de servicios son básicamente infraestructuras descentralizadas, tienen algunas características sobre ellas. Para todos los propósitos y efectos, son su propia blockchain. Tienen su propia economía de tokens, tienen su propia lógica de transacciones, van a tener su propia lógica de red y van a tener su propia lógica de consenso, y va a haber alguna forma de tejido conectivo que va entre estas redes y que se hablan entre sí. Y generalmente lo llamamos alguna forma de puente. Ahora, el problema con esta idea es que lo que hace efectivamente es llevar a un ecosistema muy fragmentado y difícil de gestionar. Así que en 2016, cuando escribí ¿Por qué Cardano?, introduje este concepto de una capa de cómputo y lo he renombrado un poco y estoy empezando a llamar a estas cosas capa de servicios de Cardano. Porque pienso en microservicios o arquitectura orientada a servicios y digo, bueno, al final del día, esto es lo que nos importa, es la dApp. Y lo que quiero hacer es llevar tanto de estas cosas centralizadas fuera de la cadena, y lo que quiero hacer es poner a Cardano en el centro de la dApp. Cardano en el centro. Y decir, vale, si tu dApp tiene un activo, hacelo con un activo en activo Cardano. Escribí toda tu lógica financiera en un lenguaje específico de dominio como Marlowe. Realizó algún tejido conectivo con Plutus y todas tus cosas fuera cadena. Lo que me gustaría ver es un ecosistema de cadenas de servicios formándose. Y esas cadenas proporcionan diferentes vistas o contextos como diferentes capacidades, y cada una de ellas tiene una lógica diferente detrás de ella. Cada una de esas capas de servicio tiene una lógica diferente detrás de ella, lo que significa que tienen diferentes tokenomics, diferentes transacciones, lógicas de red y consenso. Pero lo que podemos hacer es empaquetar esto de la manera correcta, donde realmente tengan un ancestro común. Tienen un conjunto común de reglas para que básicamente estén en asociación con Cardano. Y entraremos en detalles con Midnights. Reglas comunes, ancestro común. Y esas reglas básicamente dicen, está bien, es una capa 2 o cadena lateral. ¿Qué pasa si decimos que son ambas? Significando que pueden tener su propio mecanismo de seguridad. De alguna parte la red puede asegurarse internamente, y eso se conectará de alguna manera a la lógica de la blockchain. Les daré dos ejemplos sobre eso. Pero al mismo tiempo toma prestada seguridad de la cadena Cardano a través del muestreo de quórum de los SPO. Así que los SPOs pueden ir y ejecutar un supernodo y realmente pueden mantener segura una parte de esa cadena. Y luego la otra cosa, si estas son capas de servicios, tengamos un conjunto común de reglas en términos de economía de tokens. Así que en el lado de consenso, querés algo de uniformidad. Llamamos a esa uniformidad Minotaur. Pero básicamente la idea es que cuando estás configurando tu cadena asociada, partís desde un valor predeterminado donde la red Cardano tiene la opción de asegurar esa cadena, por lo que casi se comporta como una capa 2. Pero también puedes agregar capas adicionales de seguridad que sean relevantes para la lógica de tu sistema para conectar tu sistema con otros sistemas.
Tal vez Ethereum, Bitcoin, o tal vez sea algo interno, como tener tu propia prueba de trabajo o algo así dentro del sistema porque es útil para tu contexto. Pero puedes aplicar estas cosas juntas y puedes dividir tus tokenomics en consecuencia. Luego se hizo un modelo de doble token. El modelo de doble token básicamente dice que emitís tu activo deflacionario en Cardano como un activo nativo de Cardano, emitís un token así y esto representa el control, la gobernanza, la propiedad del sistema. Y luego decís, bueno, idealmente tiene sentido una política monetaria deflacionaria ahí. Luego tenés otro token que vive en la capa de servicio. Token de la capa de servicio. Y ese es efectivamente el token de combustible del sistema. Eso puede ser una política monetaria diferente, especialmente para darte precios predecibles. Idealmente, lo que te gustaría que sucediera es que el token que vive en Cardano tenga algún mecanismo para generar con cierta regularidad el combustible. Así es como conectas esos dos. Así que lo que Cardano realmente proporciona es un mecanismo para ordenar una distribución de la propiedad y los recursos del servicio para que obtengas una especie de distribución común de Cardano, independientemente del servicio particular que estás mirando. Esto podría ser el token World Mobile. Por ejemplo, si quisieran ejecutar la cadena World Mobile como una cadena asociada. Y esto podría ser como una cadena de IA o algo así, si quieren seguir por ese camino. Y podrías tener docenas de estas cosas y pensás, bien, una cadena de IA se parece a ChatGPT. Cada vez que la consultamos hay una transacción, pagas una tarifa predecible por esa transacción, hay un token que vivirá aquí y es un token de combustible. Si querés ancha de banda, hay un token que vive aquí y luego tendrías un activo nativo de Cardano y ese activo nativo actúa como una función reguladora para crear ese combustible con cierta regularidad. Así es como conectas estas dos cosas. Si son solo un token y están conectados, la naturaleza deflacionaria del sistema choca con la política monetaria variable que necesitas tener con el sistema de combustible. Así que es bueno separarlos de alguna manera. Y esto es más o menos lo que hemos estado explorando en el lado Midnight. Así que tenés algo que vive en la capa de liquidación de activos, tenés algo que vive en la capa de servicio y básicamente uno genera al otro. La seguridad viene de aquí y luego parametrizas Minotaur para obtener seguridad de una sola fuente o de múltiples fuentes. Cuando ocurren transacciones y se crean bloques, se genera ese token de propiedad. Esta cosa aquí. Y eso se paga a los titulares de ADA y a los operadores de stake pool a través del proceso de delegación. Ahora, si sos un operador de stake pool, en la práctica estarías ejecutando un supernodo y hay algunos ejemplos de esto, como Firefly es básicamente un supernodo mantenido por Hyperledger y ese supernodo básicamente te da la capacidad de conectarte a través de una contenedorización con estructuras de múltiples cadenas. La idea es tener un marco común, un ancestro común. Es que hay un proceso uniforme para que el operador de stake tenga su contenedor Cardano y luego tenga su capa de servicio Cardano 1, capa de servicio 2, capa de servicio N. Y cada una de esas capas de servicio son efectivamente cosas que pueden mantener y simplemente arrastrar y soltar. Así que estamos viendo este concepto de supernodo en paralelo y una de las cosas que hemos estado explorando es esta idea de minería de espacio de registro.
Escribimos un artículo sobre esto hace algunos años en el espacio de prueba de trabajo y ahora estamos tratando de explorarlo desde la perspectiva Minotaur de cómo aplicar un concepto de minería de espacio para que vos como SPO no tengas que mantener un nodo completo, sino más bien tener un nodo más ligero para las cadenas laterales que estás manteniendo. Las cadenas asociales que estás manteniendo. Así que básicamente solo tenés la punta para mantener el estado de transacciones del sistema y luego todas estas cosas efectivamente son contenedores. Entonces, como delegador, la cosa idealizada es el metadato del certificado de Staple. Podrías ver efectivamente qué pools están respaldando cadenas asociadas. Tratamos de hacer eso una experiencia liviana para esos operadores Staple con algún tipo de arquitectura de supernodo. Y nuevamente, Firefly es una buena referencia de cómo se haría. Para cada uno que están respaldando, lo que sucede es que hacen bloques y se realizan transacciones, se pagan recompensas y esas recompensas fluyen básicamente de esa manera. Así como se crea una capa de incentivos para los titulares de ADA y también se crea una capa de incentivos para los SPOs para mantener estos servicios. Minotaur te da la capacidad de decidir cómo se va a juntar tu seguridad y luego puedes construir otros puentes aquí. Ahora, el modelo de doble token básicamente separa la propiedad de gobernanza y control del sistema y la generación de combustible del sistema del propio combustible del sistema. El combustible vivirá en la capa de servicio y el activo nativo será la propiedad de la red aquí en Cardano. Esa es más o menos la idea básica de cómo todo se une y luego cuando sos un proveedor DApp lo que haces es decir, bueno, quiero usar Midnight ahora para todo mi KYC, AML, mi protección de datos y privacidad. Y luego está la pregunta de, bueno, ¿en qué moneda pago? ¿ADA o DAS? Y la realidad es que en realidad no importa, porque por eso se desarrollaron las tarifas de Babel. Todo el concepto de las tarifas de Babel significa que el usuario de la DApp paga en la moneda que tiene. Así que si tiene ADA, pagan ADA, si tiene DAS, pagan DAS. Y luego hay mecanismos bajo el capó que efectivamente ordenan cómo va a funcionar ese consumo de liquidación. Al final del día, bajo el capó, todo es ADA. Pero las tarifas de Babel ordenan la liquidación de estas cosas. Así que más de estos activos nativos en el sistema crean más demanda en general para ADA como el combustible de Cardano. Así que esto es un reconocimiento de algunos hechos con los que tenemos que lidiar en un ecosistema amplio de criptomonedas. Así que la primera cosa que realmente tenés que aceptar es que el mundo es multicadena. No importa cuánto queramos ser maximalistas, Cardano, en realidad, esto se construyó para ser un tanque. Ouroboros es absolutamente extraordinario. Bluetooth es genial. UTXO extendido es genial. No nos vamos a ningún lado y con Leios y otras cosas vamos a hacerlo muy rápido. Con la agenda de endosante de entrada hay una hoja de ruta para hacer de Cardano el mejor de su clase. Hay una gran infraestructura aquí, pero solo porque tenés toda esa infraestructura, ¿qué sucede cuando necesitas privacidad, protección de datos, identidad? ¿Qué sucede cuando necesitas un componente de inteligencia artificial? ¿Qué sucede cuando necesitas componentes de red descentralizados? ¿Qué sucede cuando querés deshacerte de Infura y Alchemy y querés tener un anfitrión descentralizado? Así que básicamente algo como Alchemy descentralizado, donde estás ejecutando básicamente en lugar de con un alojamiento web normal, estás ejecutando completamente en un contexto web 3. Así que esa infraestructura ya no está ahí. ¿Tiene sentido sobrecargar la cadena de Cardano con todas estas características? Y en muchos casos son muy contradictorios entre sí. Aquí vas a tener que admitir, por ejemplo, un mundo mutable porque estás pagando alquiler para utilizar algún espacio y cuando dejas de pagar puede dejar de almacenar eso. Esta es una blockchain. Nunca tira nada. Así que la razón por la que necesitas una capa de servicio es que necesitas la habilidad para que los servicios vengan y vayan y también necesitas la habilidad para que los servicios tengan diferentes filosofías de diseño.
Por ejemplo, tener toda esta tecnología SNARK sofisticada es increíble para muchos casos de uso, pero si tu objetivo aquí es un libro mayor de alto rendimiento, con alta liquidez que sea público por defecto, no tiene mucho sentido mezclar estas dos cosas. Así que el punto de una capa de servicio es que no tenés que renunciar a eso. Tenés un modelo de gestión coherente a través de la noción de supernodo, donde tus operadores Stateful pueden gestionar cómodamente muchas capas de servicio al mismo tiempo. Y es el punto de la minería de espacio de registro, y cada una de esas capas de registro es como una arquitectura orientada a servicios donde una DAP puede llamarlas según sea necesario y básicamente pagan en la moneda que les importa. Al final del día, las tarifas Babel simplemente ordena todo eso, y el modelo de doble token significa que puedes separar la propiedad, gobernanza y control del sistema del combustible subyacente. Así que puedes empezar a obtener precios predecibles al final del día. Esto tiene que ser competitivo con Amazon, tiene que ser competitivo con OpenAI, tiene que ser competitivo con T-Mobile, tiene que ser competitivo con VeriSign y muchos de los servicios que básicamente proporcionan servicios de privacidad. Y eso no será competitivo cuando todos los días el precio cambia un 600% basado en las condiciones del mercado. Hemos pensado mucho en cómo unir este tipo de cosas y vivimos en un mundo multicadena. También vivimos en un mundo donde la interoperabilidad es rey. Necesitas tener una estrategia de interoperabilidad. La realidad es que Ethereum no va a desaparecer, Bitcoin no va a desaparecer. Así que necesitas algún tipo de mecanismo o mecanismos para conectar y hacer que otras redes se asocien y se preocupen por tu sistema. Necesitas alguna forma de hacer eso, y eso es efectivamente lo que ideamos con este concepto de un modelo de capa de servicio, diciendo, bueno, está bien que todos estos chicos hagan su cosa, tienen grandes ecosistemas, tienen millones de personas y tienen desarrolladores DApp y están pensando en cosas, y la realidad es que esos desarrolladores DApp son potencialmente clientes de Cardano. El problema es que en este momento las dApps que viven en este ecosistema, las dApps que viven aquí, no pueden comunicarse con las cosas en Cardano. Al tener una capa de servicio que tiene muchos ganchos para la interoperabilidad, lo que permite efectivamente es tener una dApp que, en lugar de ser solo una dApp nativa de Cardano, podría estar escrita en Solidity aquí en Ethereum, pero luego llamar a un servicio Midnight, o llamar a nuestra cadena de inteligencia artificial, o llamar a nuestra red descentralizada, o lo que sea que tengamos aquí, especialmente aquí con este alojamiento descentralizado. Eso es algo que es como un santo grial y es un punto muy frágil en general en el ecosistema de Ethereum. Así que si te importa la interoperabilidad como una de las verdades, tenés que tener algún tipo de estrategia de cómo todas estas cosas van a encajar. Una gran parte de la agenda de las cadenas laterales de Cardano, ese ancestro común, ese conjunto común de reglas, es esta idea de puentes sin confianza. Es otro componente, la primera generación. Es un poco cursi, pero eventualmente lo que querés hacer es usar pruebas recursivas para darte a ti mismo un alto grado de seguridad para las cadenas admitidas, para que cuando veas una transacción ir, venir, siempre y cuando sepas algunas cosas básicas sobre estas cadenas, que es bastante fácil de inyectar en el sistema de una manera sin confianza, eso es realmente preciso. La comunidad de Rollups ha estado hablando mucho de esto, la comunidad de snarks recursivos habló mucho de esto, y nosotros como ecosistema estamos comenzando a avanzar en esa dirección de construir puentes que son sin confianza o sin confianza en general. Así que la interoperabilidad se basa en esto. Así que multicadena, interoperable, y la otra cosa, esta es la más grande y la más importante, amigable con el legado. Necesitas tener la capacidad y la habilidad de incorporar a muchos usuarios de sistemas que tienen billones de personas. Entonces Microsoft, Facebook
y otros. A donde inventamos conceptos como RBPT y esta idea de sistemas híbridos. Entonces, cuando ejecutas una capa de servicio, esa capa de servicio no tiene que ser completamente descentralizada. Como puedes imaginar, por ejemplo, una agencia gubernamental o un Estado-nación que tiene un sistema de votación como ejemplo de aplicación. Así que ese sistema de votación por mucho que nos gustaría inspirar y decir, hey, las criptomonedas son geniales, blockchain es asombroso, es realmente difícil que los funcionarios gubernamentales confíen completamente su sistema de votación de su Estado-nación totalmente a una blockchain. Así que van a querer tener algún tipo de control y el punto de cosas como Minotaur y la idea de la capa de servicios es que puedes tener un sistema de doble verificación para que los SPOs puedan ejecutar una parte del sistema y luego puedes tener un BFT con permiso para ejecutar la otra parte del sistema con el gobierno básicamente ejecutando un componente BFT. Con permiso para que se sientan cómodos porque tienen una opinión. Entonces casi como una cadena de permisos. Pero la realidad es que hay un componente abierto dentro de ella. Así que esa hibridación es extremadamente importante y el legado requiere eso. Requiere la capacidad de fluir sin problemas entre datos públicos y privados, control, consorcio o control centralizado o descentralizado. Y el punto de la capa de servicio es darte la capacidad de controlar ambos lados. Así que hay muchas preguntas que surgen aquí, como por ejemplo, ¿quién tiene derecho a tener una capa de servicio? Bueno, lo que queremos hacer es tener un proceso democrático donde cualquiera puede instanciar uno, pero luego creas un mercado donde los SPOs básicamente tienen que decir si lo van a respaldar o no. Así que tenés que construir una base de apoyo y luego si están ejecutando y manteniendo ese nodo, la gente lo usa, funciona bien. El modelo de token dual tiene muchas tokenómicas que deben resolverse y tenemos algunas grandes ideas para Midnight como caso estudio y creemos que lo que sucederá es que la gente copiará esas tokenomics cuando construyan sus propias capas de servicio. Luego se debe construir una infraestructura de compatibilidad para que estas dApps puedan comunicarse fácilmente con múltiples servicios sin mover el estado entre múltiples servicios. Por ejemplo, puedo imaginar un mundo donde Alchemy o Infura se combinen con la blockchain Cardano y la blockchain Midnight y las tres trabajen juntas básicamente para llamar una a otra. Y luego tendrás múltiples pagos. Las tarifas de Babel pueden solucionarlo o los DEX pueden solucionarlo y simplemente se convierte en algo que funciona en segundo plano y la gente básicamente paga en las cosas en que les importan. Ahora, ¿por qué esto es importante? Imagina una aplicación amigable con el legado. No puedo pensar en nada más amigable que el legado que un sistema de registros médicos electrónicos, EHR. Acá hay un caso de uso, tenés esta clínica, tenés otra clínica y digamos que tenés una tercera clínica. Desde un incentivo colectivo, querés que las clínicas 1, 2 y 3 compartan sus registros médicos electrónicos entre sí porque tal vez realizan diferentes servicios y necesitan referir pacientes por lo que hay información demográfica. Entonces puedes imaginar que un EHR más Midnight podría hacer lo siguiente. Pueden hacer preguntas entre ellos y esas preguntas son privadas. Básicamente las clínicas obtendrán respuestas, pero no obtendrán ninguna de la información de identificación personal subyacente de los pacientes. También puedes permitir que otras partes pensasen regulación de manera más amplia, como una agencia gubernamental de salud, y pueden hacer preguntas y enviar consultas y obtener todas esas respuestas. Pero ninguna clínica individual tiene que consolidar sus registros médicos. Eso es un gran ejemplo de una aplicación híbrida donde hay un componente centralizado o federado porque cada clínica aloja su propio EHR. Pero luego hay un tejido conectivo y ese tejido conectivo es una aplicación Midnight. Quizás, eventualmente, quieren en lugar de alojarlos ellos mismos, utilizar un proveedor en nube, pero utilizar una infraestructura descentralizada para alojar la información médica en oposición a utilizar una base de datos en la nube como Amazon. Luego quizás quieren tokenizar todo esto
y despliegan un activo nativo Cardano para tokenizar todo eso y realizar transacciones financieras. ¿Por qué? Porque Cardano es confiable, tiene liquidez, está listado en más de 200 exchanges, hay un muy fuerte ecosistema DeFi, tiene sentido hacer eso. Cuando hablamos de estas dApps, es un ejemplo de un muy bien definido caso de uso que todo el mundo reconoce que es súper importante. Lo necesitas para salud pública, para propósitos de facturación, para investigación médica, para epidemiología, toda clase de cosas. Es una cosa muy importante. Hay un montón de piezas móviles. Es una maldita pesadilla en la práctica en los Estados Unidos resolver estas cosas. Agregando infraestructura descentralizada, de hecho, comenzás a astillarlo, podés hibridizarlo. Es por eso que decimos que es amigable con legado. Para interoperabilidad podrían existir otras soluciones o interesantes ideas flotando alrededor del más amplio ecosistema de criptomonedas. Vivimos en un mundo multicadena. Entonces, el punto de Midnight y más ampliamente con el marco de cadenas asociadas es tratar de organizar todas estas cosas diferentes. En términos simples, tenés dos toques. Uno que representa tu propiedad, tu gobernanza, tu control, y otro que representa tu combustible. Siguen diferentes políticas monetarias. Uno es el activo de gasto nativo de esa cadena, se puede consumir a pedido, se puede reasignar a los operadores stable como tarifas de transacción. Hay políticas monetarias variables según la naturaleza de la cadena. Pueden tener sus propios sistemas de tesorería y luego existen como un activo nativo de Cardano, al igual que cualquiera de estas dApps en DeFi. Y cuando pensás en la dApp, dejas de pensar en la dApp en Cardano y comienzas a pensar en la dApp consumiendo una colección de diferentes servicios. Hablas de estos servicios básicamente como contenedores que viven en un supernodo y esos servicios te permiten construir infraestructura descentralizada para tus dApps. Con el tiempo, más y más cosas ingresan al espacio Web3. Entonces hay mucho por hacer, se debe realizar el puente sin confianza, el concepto de espacio de registro y nodo o supernodo debe hacerse. Hay un gran punto de partida con Substrate como kit de construcción para muchas de estas cosas, pero alrededor de 190, 200.000 líneas de código que deben agregarse. Es preciso decir que es un clon de Substrate, es un buen punto de partida, pero se necesitan muchos cambios, modificaciones y mejoras para hacer que este modelo funcione, especialmente con Minotaur. Minotaur es la clave que une todo esto. Entonces, hay una pregunta más amplia. ¿Esto es bueno para Cardano? Y supongo que es una pregunta filosófica. Es una buena manera de cerrarlo. Si querés que Cardano sea una isla y todo lo que sea es un lugar hermoso para que la gente venga a visitar, entonces realmente no tiene sentido invitar el concepto de capas de servicio. El problema es que una isla no puede ser todo para todos. No podemos tener visiones divergentes en nuestra red de transacciones y lógica de consenso. No pones diferentes nociones de almacenamiento y disponibilidad de datos. No podés tener diferentes tiempos de liquidación. No podés tener todas estas cosas. No importa cuán bien hayamos diseñado esto. Es como decir que una isla lo tiene todo. Si eres Mykonos, tendrás una isla hermosa y una experiencia hermosa, pero no sos Hawái. Y Mykonos no se despierta y dice, chico, no puedo esperar para ser Hawái. Y Hawái no se despierta y dice, no puedo esperar a ser Mykonos. Son sus propias cosas y tienen su propia belleza natural. Bueno, lo que tenemos que hacer si queremos ganar en la tercera generación es ganar la interoperabilidad y admitir que vivimos en un mundo multicadena y existen servicios del legado en los que se basan billones de dólares y no van a desaparecer. La idea de las cadenas asociadas es crear una capa de servicio para Cardano que nos permita conectar mejoras y actualizaciones. Es casi como Mega Man. Si recuerdan el juego de antaño Mega Man X. Yo era un gran fanático de eso y tenían esas cápsulas y esas cápsulas te permitían mejorar a Mega Man. Obtendrías un impulso y una mejora del X-Buster y un casco que podía encontrar cosas, muchas cosas geniales. Bueno,
Eso es efectivamente lo que estamos haciendo con la capa de servicio. Estamos enchufando algo y una vez que lo enchufamos significa que cada dApp Cardano ahora tiene la capacidad de llamar a esto y obtener algo de ello. Al final del día, esto atrae a los usuarios porque de repente ahora tenemos la capacidad de conectarnos con el legado más amplio y el ecosistema cripto más amplio y atrae a muchos visitantes a la isla de Cardano. Es como abrir un aeropuerto, es como abrir una línea de cruceros y todas estas personas vienen a visitar. Ese es el mundo en el que yo quiero vivir y no tiene que detener la evolución y el desarrollo Cardano, más que nos detiene por construir una isla. Leos vendrá y la tercera generación todavía está en construcción. Cuando decimos cuarta generación, lo que realmente estamos haciendo es decir que la hibridación de legado y DeFi, lo privado y lo público, un consenso con otro consenso. Estamos hablando de esa mezcla de todas estas cosas y la cuarta generación realmente trata de replicar los servicios iniciados desde la cadena. Son descentralizados desde el principio, pero pueden interactuar y hablar con muchas cosas diferentes. Por eso hay muchas personas que persiguen esto. Cosmos, Polkadot, hay docenas de estas microblockchains de servicios. Si realmente miras las cosas bien financiadas, como las capas Aiken o las capas Zero, claramente hay personas que entienden esto y están al saber. La ventaja que tenemos es que hemos estado pensando en esto durante 5 años y hemos tenido todas las piezas aquí. Con Midnight lo que estamos haciendo es juntar esas piezas con un caso de estudio para mostrar cómo hacer eso. Lo que sucederá es que habrá una agradable distribución que llevará al ecosistema cripto más amplio y en su mayor parte muchas personas en Bitcoin que nunca han escuchado ni les importa Cardano, ahora realmente tienen algo a qué conectarse. Y en Ethereum, que lo han descartado en gran medida, ahora darán un segundo vistazo y lo harán a través de nuestra capa de servicios. No les importa si se ejecuta en Cardano, no les importa si está asegurado por Cardano, simplemente crea ese flujo agradable para eso. Espero que esto les dé una mejor idea de dónde están las cosas. Las aplicaciones, por supuesto, se ejecutarán exclusivamente en Midnight o se hibridarán en Cardano, ya sea uno u otro, y a menudo las personas llamarán aplicaciones y luego será como un modelo de aplicación orientada a servicios más grande. Puedo imaginar, por ejemplo, un montón de aplicaciones de regulación y cumplimiento que se construyen en Midnight que se ejecutan a través de APIs por aplicaciones de Cardano y pagan una tarifa en DAS para ejecutar eso y DAS vive aquí y luego otro activo básicamente siendo el token de propiedad de Midnight aquí. Puedo imaginar un mundo así y también imagino un mundo donde las aplicaciones de Midnight llaman a muchas aplicaciones de Midnight, de Cardano. Por ejemplo, hay muchos activos que flotan aquí que necesitan liquidez, tal vez haya un intercambio de alta liquidez que vive en Cardano. Pero eso estará esa polinización cruzada que vive ahí. Y habrá un caso donde una aplicación de Ethereum llama a Midnight que luego llama a Cardano, así que indirectamente Ethereum crea demanda para Cardano. Alrededor de 76 millones de usuarios aquí, alrededor de 35 millones de usuarios aquí, alrededor de 3 millones de usuarios aquí. Construimos puentes y estos más de 100 millones de usuarios pueden convertirse potencialmente en clientes aquí. Esa es la potencia de abrir un aeropuerto para tu isla. Hay residentes y luego hay turistas. Y sabes que ese turismo puede ser bastante valioso para nuestro espacio de aplicaciones, especialmente si tenemos la mejor capa de servicios y este es el mejor lugar para implementar nuevos servicios en el ecosistema más amplio. Puedo imaginar que Chainlink viene aquí, puedo imaginar que The Graph viene aquí, puedo imaginar que muchas de estas capas de servicios vienen aquí y se dan cuenta de que este es el mejor lugar para hacerlo porque tiene la mejor combinación de capacidades y es el más rápido para el mercado, para todos. Pero no comprometemos la alta seguridad central de quienes somos. Espero que esto responda a algunas de sus preguntas. Veo que hay algunas cosas flotando en Twitter que son un poco locas. Y veo muchas cosas en Reddit que son un poco locas. La gente dice, esto significa que estamos abandonando Cardano, esto va a ser una carga parasitaria y no hay beneficio para Cardano. Seamos muy claros aquí. Si Cardano asegura una red valorada en 10.000 millones de dólares y cada vez que la red hace bloques se paga a los titulares de ADA, ¿cómo es eso malo para el ecosistema más amplio?
Creo es más un miedo a lo desconocido, creo que es más un concepto complicado. Y decimos una y otra vez que hay gobernanza, hay escalabilidad y hay interoperabilidad. Y la gobernanza es una gran lucha y todos están hablando de eso. No pueden hacer una votación sin algún drama. Es lo que es, está bien, es una cosa controvertida y el CIP 1694 está ayudando a empujarlo en esa dirección. Cuando hablamos de escalabilidad tenemos a los 160 entradas y eso es genial, pero otras personas tienen sus propias ideas sobre cómo lograr la escalabilidad y ciertamente están muy apasionados al respecto, pero la interoperabilidad realmente es un juego de preguntar sobre qué estamos... ¿Con qué estamos siendo interoperables? Cuando escribís una DApp, no estás escribiendo una DApp para estar atado a las decisiones de diseño de Vitalik Buterin en Ethereum o a las decisiones de diseño de los desarrolladores de Solana o de Algorand. No, o a las mías. O elige a tu persona favorita. No estás haciendo eso. Estás escribiendo una pieza de infraestructura que idealmente esperaría que quieras que sea lo más descentralizada posible, con precios predecibles y que proporcione un caso de uso real a un grupo de personas. O de lo contrario, todo esto es una estafa, toda la industria es una estafa, si ese no es el caso. Si son solo tokens y especulación, entonces, ¿qué estamos haciendo? Si realmente estamos reemplazando el mundo del legado con un mundo con principios, cuando escribís algo es infraestructura. Lo que significa que vas a llamar a servicios desde muchos lugares diferentes y la idea es que deben ser confiables. Deben ser predecibles y siempre deben ser competitivos. Y el punto de lo que estamos empujando con este modelo de capa de servicio es esta idea de que nos convertimos en uno de los mejores lugares para esas actualizaciones. Y Midnight es un caso de estudio de cómo hacerlo en el lado de la confidencialidad de los datos y agrega todas estas cosas asombrosas a nuestro ecosistema. Algunas que se superponen, algunas que son completamente nuevas e incompatibles con la forma en que Cardano realiza acciones en el libro contable nativo. La idea es agregarlas juntas. Como desarrollador de app tenés ambos a tu disposición. No siempre lo usarás, al igual que un carpintero tiene muchas herramientas y ya sabes, si estás construyendo una silla necesitas herramientas diferentes que si estás construyendo un gabinete o haciendo acabados en comparación con, por ejemplo, enmarcar. Pero la idea es que tenés el conjunto de herramientas y sabes dónde, cuándo y cómo usar esas herramientas para brindar una gran experiencia a tu cliente. Entonces, interoperabilidad significa que estás en un mundo multicadena y cosas de legado de las que preocuparse y obviamente debes construir puentes con las personas. Quiero turistas en nuestra isla, quiero que la gente venga y visite para que cuando la gente haga cosas en Ethereum, tal vez llamen a un servicio que vive en nuestra capa y eso beneficia indirectamente a nuestro ecosistema. Es lo que estamos tratando de hacer, lo que estamos tratando de construir. El trabajo de desarrollo en Cardano no se ha ralentizado, se ha acelerado. La hoja de ruta de Cardano continúa avanzando. Nadie ha sido retirado o reasignado a Midnight desde Cardano. Están utilizando tecnologías diferentes lenguajes, diferentes ingenieros. La mayoría de esos ingenieros provienen del ecosistema de Polkadot y trabajan con nosotros. Hemos estado contratando a más personas en el lado de Cardano, lo que agrega muchas capacidades nuevas y sorprendentes a la capa base de Cardano. Soporte BLS, liquidación rápida a través de Ouroboros, Peras, mejoras en el lenguaje Plutus en general, más uso de conocimiento cero y estructuras recursivas para los puentes sin confianza que son útiles para todas las dApps de Cardano. Acelerando el trabajo de desarrollo de Mithril, mejorando la experiencia de Stakepool. Estos son algunos beneficios directos de agregar un marco de cadena asociado al ecosistema Cardano, además de los miles de desarrolladores, sino decenas de miles que trae el ecosistema de Cardano. Porque ahora estamos adoptando un enfoque multimodelo con muchos idiomas, enfoques diferentes, mejor infraestructura, PubSub. Ese es otro ejemplo de las cosas que apostamos. Nos da la capacidad de descentralizarnos más rápido que otras personas. Así que realmente tenemos que pensar de manera integral y acerca de esto y dar un paso atrás y no permitir que el drama del momento o las pasiones del momento nos superen y darnos cuenta de que estos son sistemas muy complicados con muchas piezas móviles y en última instancia no hay solución correcta para todo. Al igual que no hay una herramienta universal para la carpintería. Algunas son más útiles que otras. Pero cada herramienta tiene su lugar y propósito. Cardano está aquí,
hemos logrado una de las cosas más significativas que se pueden lograr como una criptomoneda en el top 10. Hemos creado una raíz de confianza y eso rara vez desaparece. Es algo muy fuerte y hay mucho valor en eso y eso va a mejorar y construir con el tiempo como una gran montaña. No va a desaparecer. Y ahora lo que podemos hacer es aprovechar eso para proporcionar muchas más capacidades desde el arranque hasta la liquidación rápida, hasta todo tipo de cosas para cadenas asociadas y lanzar servicios que básicamente llevan eso al siguiente nivel. Y como ecosistema nos da la capacidad de ofrecer a los desarrolladores de dApps una amplia gama de herramientas para construir algo. Esa es la visión. Y si lo logramos, capturaremos decenas de millones de desarrolladores y superaremos a todas las personas en la industria porque ya no compiten con nosotros, simplemente comienzan a usar nuestras cosas. Ya no nos critican, están haciendo preguntas sobre cómo conectarse e interoperar con nuestras cosas. Ese es el punto. Estamos construyendo un aeropuerto en la isla y estamos empezando a recibir a algunos de los turistas que vienen a comprar nuestras cosas y a hacer algunas cosas. Así que realmente espero que esto les dé a ustedes alguna claridad sobre algunas de las preguntas que han estado circulando y les dé a las personas una mejor idea de por qué hacemos lo que hacemos. El modelo de CEO es genial. Al tener a Eran Barak y una subsidiaria presidiendo eso, me libera para pensar mucho más en Cardano y en el ecosistema más amplio y en el lado de la gobernanza y tener a alguien que construya y se enfoque exclusivamente en un servicio increíble y pueda llevarlo al mercado en un periodo de tiempo rápido y ser responsable de asegurarse de que sea de muy alta calidad. Y yo puedo ser un miembro de la junta y simplemente observarlo para que no se convierta en una distracción. Por otro lado, se convierte en una gran aumentación de valor porque puede traer tantas nuevas personas al ecosistema de Cardano que nunca nos dieron una oportunidad justa por diversas razones y no una segunda mirada, que es como se construye un gran ecosistema justo a tiempo para el próximo ciclo. Así que espero que esto les dé a ustedes una mejor idea de lo que está sucediendo y espero sus comentarios y futuros videos. Saludos.